Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Estamos estudiando el Evangelio de San Mateo y no sé cuándo vamos a terminar, algún día lo terminaremos, ¿ya? Pero estamos en el capítulo número 5, hemos iniciado la sección de uno de los sermones que tenemos registrados en la Biblia que predicó el Señor Jesucristo, y este es uno de los sermones más detallados, más extensos que tenemos registrado en la Biblia. No es el que Él haya dado, ¿no? Porque creemos que durante su ministerio terrenal Él dio muchos sermones, pero no todos los tenemos escritos en la palabra de Dios. Pero aquí tenemos este sermón, el Sermón del Monte, y vamos a leer el versículo 1, donde dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y ya hemos estado comentando que el Señor toma una actitud que era usual en los maestros de su época, porque Él se sentó para enseñar. Porque eso era lo que hacían los maestros de la época, se sentaban para enseñar, y todos se sentaban alrededor a los pies del maestro. Bueno, hoy día es a la inversa, ¿no? Los que aprenden están sentados y el que enseña está parado, ¿no? Pero antiguamente no era así. Pero luego el versículo número 2 dice que Jesús, abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Hay que entender que había una tremenda multitud de personas ahí reunidas. Es muy probable que este sermón se haya dado en uno de los montes, o digámoslo así, en uno de los cerros que rodean al mar de Galilea, al norte de Israel. Así que el Señor estaba ahí al aire libre, imagínese usted un cerro, una playa, imagínese usted el mar ahí, y Jesucristo le está enseñando a una gran multitud de personas la palabra de Dios. Ahora, entonces Él tiene que abrir su boca y tiene que hablar fuerte y tiene que hablar claro para que todos lo oigan. Ciertamente el texto bíblico no dice cuántas personas habían, pero en este momento del ministerio de Cristo eran miles las personas que lo seguían a Jesucristo. Así que había una gran cantidad de personas en ese lugar, en ese momento. Y luego el Señor va a comenzar dando una primera sección en este sermón que nosotros conocemos normalmente como las bienaventuranzas. Y ya hemos mencionado casi al comienzo de esta parte de Mateo que hay 8 bienaventuranzas divididas en 2 grupos. Y estamos estudiando justamente la bienaventuranza del primer grupo. Hemos visto ya hemos estudiado la primera bienaventuranza, que la encontramos en el versículo número 3. En el versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No está hablando de pobreza material, no está hablando de pobreza que no tengo casa, que no tengo dinero, no está hablando de nada de eso. Está hablando, como dice ahí, los pobres en espíritu. Es aquella persona, aquel hombre o mujer que reconoce que no tiene nada de sí mismo para darle a Dios. Como hemos dicho cuando estábamos estudiando esto, que uno tiene que declararse en bancarrota espiritual. Y este versículo 3, donde habla de los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, está hablando lógicamente de lo primero que tiene que ser un hombre o una mujer que quiere venir a Dios. Y lo primero que tiene que hacer es tomar la salvación que Dios ofrece. Y recuerde que hemos dicho que este versículo número 3 es la llave que nos permite entrar al reino de los cielos, o sea, la salvación, el momento que hemos decidido recibir a Jesucristo en nuestra vida como nuestro único y suficiente Salvador. A eso se refiere cuando habla de pobres en espíritu. Luego, la segunda bienaventuranza está en el versículo número 4, donde dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Y también hemos dicho que aquí no se refiere a los que les gusta llorar por cualquier cosa en la vida. No está hablando de los llorones, de las lloronas, que algo les sucede y están llore y llore. Como decimos nosotros, lloran como una María Magdalena, ¿no? Así decimos. No está hablando de esas personas que les ocurre algo pequeño y se echan a llorar. No está hablando de eso. No está hablando tampoco de si perdemos a un ser querido y lloramos, tampoco está hablando de eso. No está hablando de que si llega una desgracia en nuestra vida y lloramos, no está hablando de eso. Está hablando de un llorar porque nos presentamos ante Dios y realmente, hermano, todos los días al presentarnos ante Dios, tenemos que derramar lágrimas porque somos pecadores. Y todo lo que Dios nos da es simplemente por su gracia. A eso se refiere, a un llorar producto de nuestra comunión con Dios, de nuestra relación con Dios, que lógicamente cuando uno se acerca a Dios, uno va a encontrar el arrepentimiento. Y necesitamos todos los días arrepentirnos de nuestros pecados y derramar lágrimas, de veras. Hoy vamos a ver la tercera bienaventuranza y espero que podamos lograr la cuarta bienaventuranza también. Usted lo tiene ahí en sus apuntes, la bienaventuranza número 3 y si Dios nos permite, quiero avanzar hasta la bienaventuranza número 4 también. Pero la bienaventuranza número 3 le hemos colocado por título nosotros ahí en los apuntes, dice, bienaventuranza número 3, el manso poderoso. Una contradicción, ¿verdad? Es como si dijéramos el débil fuerte, algo así, para que usted entienda, ¿no? Algo así más o menos. Pero aquí se está hablando de una persona que es mansa, pero la palabra de Dios lo pone como una persona poderosa. El versículo número 5 dice así, bienaventurados los mansos, y ahí viene luego una promesa que tiene un alcance aún todavía futuro. Claro, tiene que ver con muchas promesas que hoy en día el Señor nos cumple, pero esto tiene un alcance que se proyecta hacia el futuro, queridos hermanos. Porque la promesa dice en el versículo 5 que los mansos, dice, recibirán la tierra por heredad. Está hablando en el reino futuro, en el reino en que Cristo viene a la tierra a establecer su reino, el reino milenial, que lo encontramos tratado muy brevemente en Apocalipsis capítulo 20. Ahí el Señor nos va a dar la tierra, pero aquí tenemos que nosotros que preguntarnos en este momento todavía, pero ¿qué es lo que la Biblia enseña sobre una persona mansa, un hombre manso? O sea, ¿qué es una persona mansa? ¿Qué es un hombre manso? ¿O una mujer mansa? ¿Qué es? En sus notas hemos colocado algunas ideas y dice, número 1, dice así, el manso es el que encomienda su causa al Señor y espera que Él actúe. Esa es la persona mansa. Es la persona que encomienda su causa al Señor y espera que Él actúe. Y luego hemos colocado otro pensamiento que dice ahí abajo del punto 1, dice, manso es la persona que le da el control de su vida a Dios. Ese es el manso. El manso es el que le da el control de su vida a Dios. O sea, usted vaya viendo más o menos y examinando su vida para ver si usted o yo, cualquiera de nosotros, comenzamos a encajar con lo que la Biblia nos enseña sobre una persona mansa. La persona mansa, hemos dicho ahí en el punto 2, en el punto 1, que es la persona que espera que Dios actúe. O sea, no es que algo está sucediendo y yo tomo decisiones de mí mismo para hacer algo, o alguien me hizo algo y yo sencillamente reacciono de la misma forma como alguien me hizo daño. Porque usted sabe que en nuestra sociedad existe la idea, ¿no? Si alguien te hizo daño, tú hazle más daño todavía. Si alguien te hizo esto, tú hazle algo peor. Pero eso no es lo que la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios enseña que nosotros tenemos que esperar en Dios. Ese es el manso. Pero como dice ahí en el punto 1, también hemos dicho que el manso es la persona que le da el control de su vida a Dios. Interesante, ¿no?
Qué interesante es darle el control de la vida a Dios. Para que podamos entendernos así, ¿no? Es como por decir que usted y yo estamos manejando cada uno de nosotros nuestro propio auto, nuestro carro. Pero Dios dice un momento, déjame que yo maneje. O sea, usted se hace a un lado, usted deja el timón y le da el control de su vida a Dios. Y Dios es el que toma el control de la vida. A eso se refiere cuando hablamos del control. Y la persona que decide darle el control de su vida a Dios, sencillamente es una persona mansa, nada más. Es un hombre, una mujer que está actuando con un espíritu dócil ante Dios. Hay un pasaje, es el Salmo número 37, por favor yo le pido que abra ahí la Biblia. Y aquí vamos a ver nosotros en este pasaje que aquí se va a describir muy bien a la persona mansa. El Salmo número 37, por favor. Salmo número 37, el versículo número 3, y ahí está la clave, porque es que entendemos que aquí se habla de una persona mansa. Porque usted recuerde la promesa del manso, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. O sea, la clave es esa, recibir la tierra por herencia. ¿Ok? Ahora, versículo 3 dice, confía en Jehová y haz el bien. Y aquí viene la clave que nos ayuda a conectar, que se está hablando del mismo tipo de persona que estamos viendo del manso. Porque la segunda parte del versículo 3 dice, y habitarás en la tierra. Habitarás en la tierra. Bueno, usted podría decir, bueno, yo no quiero vivir en la tierra, yo quiero vivir en el cielo. Es cierto, todos queremos vivir en el cielo. Pero Dios ha hecho promesas que hemos dicho hace un momento, que se van a cumplir de una forma literal, y cuando Cristo venga a reinar en la tierra, vamos a estar reinando y viviendo con Cristo aquí en la tierra, según lo que la Biblia nos enseña en diversos pasajes, y usted lo puede ver también muy brevemente en Apocalipsis capítulo número 20. Así que aquí en Salmo 37, del versículo 3 al 6, se está hablando de una persona mansa, donde se le vuelve a hacer la misma promesa de habitar en la tierra, de recibir la tierra como herencia. Y la segunda parte o la última parte del versículo 3 dice, y te apacentarás de la verdad. Luego el versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Y por lo tanto, como Dios va a hacer todo esto, dice, exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Ahora, también es interesante lo que dice el versículo número 6, donde habla de exhibir la justicia como la luz y el derecho como el mediodía. Está hablando de que vamos a iluminar. Y usted recuerde que en el Sermón del Monte, cuando el Señor termina justamente la parte de las bienaventuranzas, va a hablar de que somos la luz del mundo, y que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. Así que todo está conectado en la palabra de Dios, queridos hermanos. Ahora, en nuestras notas dice, ahí en el punto 2 dice que según el Salmo, la porción que acabamos de leer dice, el manso es la persona que reúne 4 rasgos, ¿ok? Pero antes de darle los 4 rasgos, permítame decirle en forma negativa quién no es una persona mansa, aunque ya hemos estado haciendo alusión a esto. ¿Quién no es una persona mansa? Una persona mansa no es una persona belicosa. Cuando hablamos de una persona belicosa, estamos hablando de una persona pleitista. Por ejemplo, uno de los requisitos que la Biblia pone para que uno sea pastor de una iglesia, en la Biblia dice que no sea una persona pendenciera, o sea, un pleitista, que tenga buen testimonio, dice, con los de afuera, con los vecinos. Entonces, una de las cosas que la Biblia nos enseña es que una persona mansa no es una persona belicosa. O sea, alguien que le gusta andar peleando con todo el mundo. A veces algunos dicen, yo no entiendo por qué la gente no me comprende, dice. El problema no es que no te comprenden, el problema eres tú, que no entiendes a nadie y andas peleando con todos. Y llegas a la casa y pobre perro, pobre gato, ¿no?
también peleas hasta con el perro y con el gato también. O sea, hay así personas, ¿verdad?, que son pleitistas todo el tiempo y yo siempre digo, y esta persona pleitista, cuando no encuentran con quién pelear, van a un espejo y pelean consigo mismo, ¿no? Porque son pleitistas. O sea, esa no es una persona mansa. Ahora, una persona mansa, en segundo lugar, no es una persona vengativa. O sea, el creyente que actúa con venganza no es una persona mansa. Y ya hemos comentado de que a veces nosotros actuamos así, de que si me hicieron daño, yo le tengo que hacer más daño. Porque algunos dicen, el fuego se combate con fuego, ¿verdad? Y eso no enseña la palabra de Dios de ser vengativos. La Biblia dice, bueno, si alguien te hizo daño, tú hazle el bien, dice la Biblia. Y la Biblia dice de que nosotros más bien debemos de darle un vaso de agua a nuestro enemigo. Eso dice la Biblia. Así que si alguien nos hace daño, hay que hacerle bien, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Otra cosa más, una persona mansa no es una persona que está desesperada. Porque cuando caemos en la desesperación, vamos a tomar decisiones, acciones que normalmente no tomaríamos cuando estamos pensando con claridad. La persona mansa, como hemos dicho en el punto número 1, es aquel que encomienda su causa al Señor y que dice, y espera que Él actúe. O sea, no me desespero, sino que espero que Dios actúe. Yo sé que en nuestra vida ocurren cosas que queremos tomar decisiones inmediatamente, pero hay que aprender a esperar en Dios. Y esa es una persona mansa. Ahora, yendo a nuestra nota donde se habla de que ahí en el Salmo 37 hay 4 rasgos que nos van a describir a una persona mansa, y ahora sí usted tome su lápiz y le voy a dar los 4 rasgos, ¿ya? El primero es, la persona mansa es aquella que confía en Dios, es aquel que confía en Dios. Luego, lo segundo, la persona mansa es aquella que hace el bien. Es aquella que hace el bien. No está esperando que le hagan bien a sí mismo todo el tiempo, sino que lo hago para otra persona. Lo tercero, la persona mansa es aquella que se deleita en Dios. Que se deleita en Dios. Ahora, usted dirá, ¿cómo es eso que se deleita en Dios, pastor? Aunque me voy a adelantar un poquito a lo que vamos a ver en la siguiente bienaventuranza, pero le voy diciendo. Hermanos, cuando uno lee la Biblia, uno tiene que deleitarse en la Biblia para obtener provecho espiritual. Es como, por decir, tomar los alimentos. Si usted toma los alimentos con una mala gana, que dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Tengo que comer, aunque no me gusta. Esos alimentos sencillamente no te hacen provecho, ¿verdad? Es lo mismo, por ejemplo, si yo voy a la Biblia y la voy a leer simplemente porque me obliga, porque tengo que hacerlo, porque el pastor ha dicho que si no leo la Biblia, esto, no. Usted tiene que leerlo con deleite en la Biblia, tiene que deleitarse. Es como la comida, usted tiene que deleitarse en el plato de comida que le sirven para que usted obtenga provecho. Ahora, lo mismo ocurre con Dios. Usted al venir esta mañana, espero que haya venido porque usted viene porque quiere deleitarse en la presencia de Dios. Ahora, si usted ha venido esta mañana de mala gana, que me han despertado, que yo quería dormir hasta las 11 de la mañana, porque domingo es mi día, el domingo no es tu día, el domingo es el día del Señor, y que no, que yo tengo que descansar, ¿qué voy a hacer? Que si no voy me van a castigar y me van a poner mala cara, y así usted viene aburrido, aburrida de la vida, y espero que el pastor no la haga tan larga, ojalá que predique el pastor Martín, que predica 15 minutos, ¿no? Y si usted está así, con esa mala actitud, usted no se va a deleitar en Dios. Ahora, deleitarse en Dios quiere decir que uno está listo para decir, vengo a adorar a Dios, vengo a cantar alabanzas y vengo a pasar tiempo en la presencia de Dios. Ese es deleitarse en Dios, queridos hermanos. Y esa es la persona mansa, que el tercer rasgo dice, es aquella persona que se deleita en Dios.
Y el cuarto rasgo es, la persona mansa es la que se encomienda a Dios, que se encomienda a Dios. Ahora, usted dirá, ¿y cómo es eso de encomendarse a Dios, pastor? Bueno, no es lo que usualmente hacen muchas personas, ¿ah? Muchas personas cuando antes de salir de su casa se persignan, ¿sí o no? Yo voy a salir, la señora, sí. O ahí tengo a la salida de mi casa una cruz, ¿no? Agarro la cruz, Señor. O tengo un versículo clavado en la pared de la sala y antes de salir agarro el versículo, Señor, tu protección sobre mí, ¿no? Hermano, y algunas personas, crean usted, que agarran la Biblia y la tienen como amuleto. ¿Conoce o no conoce gente así? Que llevan la Biblia a todo lugar como amuleto. Ahora, no le digo que no lleve la Biblia, pero usted no la tiene que tener como amuleto. Yo conocí a una persona que tenía bajo la almohada de su cama la Biblia para que no le dé pesadillas. Y qué error tan grave, ¿verdad? Pero queridos hermanos, uno tiene que encomendarse a Dios. Es aquella persona que está viviendo en la presencia de Dios y busca siempre a Dios. Ahora, en el pasaje que leímos están esos 4 rasgos que hemos visto. En el pasaje que hemos leído del Salmo 37, mire usted cómo comienza el versículo 3, dice, confía. Luego dice, en el mismo versículo 3 dice, confía en Jehová y haz el bien. Confía, haz. Luego en el versículo 4 comienza diciendo, el versículo 4, la primera palabra dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Y luego el versículo número 5 comienza diciendo, encomienda a Jehová tu camino. Ahí están los 4 rasgos que hemos estado mencionando. ¿Cómo es el hombre o la mujer que es un hombre, una mujer mansa ante la presencia de Dios? Ahora, pero ¿sabe usted cuál es el rasgo que sobresale de todos esos 4 rasgos? Es el primero, confía. Porque mire usted que el versículo número 3 comienza diciendo confía, y la segunda parte del versículo 5, dice, y confía en Él. O sea, 2 veces aparece la palabra confía. Es que ese es el rasgo más característico de una persona manso. Es una persona que confía plenamente en Dios. Hermano, un manso o una mansa, por si acaso, no es aquella persona que a veces tenemos en mente la idea de que, bueno, el manso es aquel que está caminando con la cabeza agacha todo el tiempo, que no habla, que viene alguien y le empuja para allá, mira allá. Hermano, ese no es un manso, por si acaso. Y no me haga decir lo que estoy pensando, ¿ya? Pero usted me entiende, ¿verdad? Ese no es un manso, esa no es una mansa, por si acaso. El manso o la mansa es la persona que confía plenamente en Dios. Ahora, en toda la Biblia solamente hay 2 personas a quienes se le llama manso. La primera persona es Moisés. Y en sus notas, para que usted no vaya tan lejos buscando en la Biblia, hemos colocado al comienzo el versículo acá. Fíjese usted aquí al comienzo en la carátula. Hay un versículo que está aquí debajo del título de Mateo. Está en Números capítulo 12. Ahí lo tienen, ¿verdad? Números capítulo 12, versículo 3, está hablando de Moisés, dice, y aquel varón Moisés era muy manso, dice, y aquel varón Moisés era muy manso. Y todavía dice, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Interesante, ¿no? Hermanos, aquí la palabra de Dios dice que Moisés era el hombre más manso que había sobre la tierra. Ahora, ¿sabe algo? Si usted tiene el cuadro completo de quién era Moisés, usted va a entender aquí que no es como nosotros pensamos que era un manso. ¿Por qué le digo eso? Porque, hermano, Moisés había tenido, aunque inicialmente no tenía el deseo de hacerlo, pero luego él tuvo el coraje, las agallas de enfrentarse al gobernante más poderoso de la tierra en ese momento, al faraón. Y durante más o menos un año, él estuvo en Egipto llevando a cabo las plagas, las 10 plagas que nosotros conocemos. Y él estaba ahí delante del faraón, y para eso hay que tener valor, hermanos míos. Luego, cuando él salió al desierto con el pueblo de Israel, y hermano, y para eso también hay que tener valor.
porque él estaba dirigiendo más o menos a 3 millones de personas en el desierto. ¿Usted se imagina lo que significa dirigir a 3 millones de personas en el desierto? Si la vez pasada, cuando quisieron hacer el paseo, que no se llegó a hacer, y yo le dije a los hermanos, yo no quiero dirigir el paseo, le dije, porque no quiero dirigir a 50 personas en el paseo. Porque 50 personas en el paseo es un dolor de cabeza, hermano. Cada uno va por allá, por acá y está los llamando y juntando para vamos a hacer esas actividades. No, yo no quiero, le dije, háganlo ustedes. Ahora, si yo no quiero dirigir 50 personas en el paseo, en el campo, ahora imagínense cómo era el carácter de este hombre Moisés, que tuvo que dirigir a más de 3 millones de personas en el desierto durante 40 años. Ahora, y no solo eso, sino que inicialmente, cuando el pueblo de Israel se estaba formando como nación, no tenían todavía una estructura de ejército, no habían generales, no habían capitanes, no había nada de eso. Así que inicialmente Moisés, aparte de ser el gobernador del pueblo, era el caudillo militar de la nación de Israel. Era el hombre que estaba dirigiendo todo eso. Ahora dígame usted, ¿cómo calza el hecho de que era manso? Hermano, de hecho Moisés no era el manso, como nosotros hemos dicho, aquella persona que camina cabizbajo, que no quiere ni mirar a nadie, y aquella persona que nosotros decimos, ay, qué manso es ese hermano, qué manso es esa hermana, ¿no? No, hermano, Moisés era manso, porque como hemos dicho a la luz del Salmo 37, él confiaba plenamente en Dios, por eso era manso. Ahora, ¿usted confía plenamente en Dios? Yo sé que alguno me va a decir que sí, pero yo le digo en su corazón, yo sé que no confían plenamente en Dios. No confían plenamente en Dios. La segunda persona a quien la Biblia se le llama manso es al Señor Jesucristo. Son las únicas 2 personas que se le llama manso en toda la Biblia. Y ahora sí, abra la Biblia en el libro de Mateo capítulo 11, por favor. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30. El Señor Jesucristo está aquí hablando y Cristo dice así. Está haciendo una invitación acá. Él está invitando a las personas que vengan a Él, a Cristo. Dice, versículo 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Es como decir, si tú ya estás cansado de vivir la vida, estás agotado, ya no puedes más, ven a mí, dice. Ven a mí, dice el Señor. Y ahora, y es interesante luego lo que dice en el versículo 29, porque el Señor no nos llama a estar, vamos a decir, sin hacer nada. O sea, no es que el Señor te dice, si estás cansado de la vida, ven a mí y ya no haces nada. Eso no. Sino que el Señor te llama, vamos a decirlo así, para que cambies de trabajo, digámoslo así. Y el versículo 29 es la segunda parte de la invitación que Él hace. Le ha invitado a venir a Él y luego Él dice, 29, llevad mi yugo sobre vosotros. Ok, capte lo que está diciendo el Señor. Versículo 28, estás cansado, estás trabajado, ven a mí. Y luego el versículo 29 dice, y ahora vas a llevar mi yugo. Vas a llevar el yugo que yo tengo sobre mis hombros, tú también lo vas a llevar, le dice. Y luego dice el versículo 29, y aprended de mí, aprende de mí, dice. ¿Y qué es lo que hay que aprender del Señor? Y ahí viene, que soy manso y humilde. O sea, el Señor nos llama a un aprendizaje de Él. Y lo que tenemos que aprender de Él es ser manso y humilde. Y el Señor añade diciendo, y humilde de corazón. Es lo que les he estado tratando de decir desde el comienzo de esta prédica.
que el ser manso tiene que ver con algo interno en el corazón. Es aquella persona que confía plenamente en Dios. Y luego dice al final del versículo 29, ya que usted en el versículo 28 estaba cansado, trabajado, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Interesante, ¿verdad? Si usted está cansado de la vida, venga a Cristo Jesús. Tristemente hay personas que están cansados de la vida y deciden acabar con su propia vida también. Y usted sabe que eso hoy en día ocurre frecuentemente. Aún dentro del pueblo de Dios ocurre, hermanos. Personas que están cansadas y dicen, ya no puedo más, me voy a quitar la vida. No sé, toman algo, se disparan a la cabeza, se ahorcan, se quieren tirar de un lugar alto, pero se meten delante del tren, yo no sé, algo, pero quieren acabar con su vida porque se sienten que ya no pueden más. Ahora, si usted no puede más porque está cansado, ¿qué dice aquí el Señor? Ven a mí, lleva mi yugo. ¿Y qué dice al final del 29? Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y el versículo 30 dice, y aquí da la razón, el por qué, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, la carga que Cristo nos impone o nos da para compartir con Él no es tan grande como la carga que tenemos en el versículo 28, que por la vida estamos cansados. Entonces el Señor dice, vamos a llevar el yugo. Y yo creo que todos tenemos en mente claramente lo que es el yugo, ¿verdad? El yugo sencillamente es lo que le ponen a los animales para trabajar en el campo, arando la tierra, moviendo la tierra. Le ponen ahí, ponen a dos bueyes y le ponen para unirlos un madero sobre sus cuellos. Claro, le dan cierta forma para que calce bien y lo amarran, y usted sabe que con eso ellos van moviendo la tierra. Entonces el Señor te está invitando a unirte a Él para trabajar juntos, para compartir la carga. O sea, ya no vas a estar sola, sino el Señor te dice, yo voy a compartir mi carga contigo. Vamos a trabajar los dos juntos, vamos a caminar juntos. Ahora ya no estás sola. El Señor dice, vamos a andar juntos. Hermanos, el Señor Jesucristo era manso porque Él era una persona que confiaba plenamente en Dios. Ahora, déjeme decirle algo, porque en el punto número 4 en su nota dice algo, pero también le quiero hablar en sentido negativo primero de eso, ¿ya? Escuche bien lo que le quiero decir. La mansedumbre no se expresa por sumisión a un mandamiento o por ejercer autocontrol. Así no se expresa la mansedumbre. ¿Cómo es eso? Le explico. Por ejemplo, no es que tenemos que desarrollar un autocontrol de nuestro carácter sentándonos a meditar, poniendo la mente en blanco y practicando el famoso yoga. Porque hay muchas personas que practican, disque yoga. La vez pasada yo hablaba con cierta persona que me estaba contando de que está mejorando su vida porque está practicando yoga. Y yo le quiero decir de que no existe ninguna disciplina que el hombre desarrolle que pueda llevar a un control de sus instintos naturales como pecador, como pecadora. Porque nosotros los seres humanos, sin Cristo, nuestro carácter, y permítame usar la palabra correcta, es un carácter salvaje. Y no existe ninguna disciplina que nos pueda llevar a un autocontrol para que podamos dominar nuestros instintos primitivos, salvajes, pecaminosos. Y es ahí donde yo comienzo a marcar, y disculpe que lo diga, porque acá en mi iglesia hay varios, ¿ya? Y disculpe que lo diga, es donde yo comienzo a marcar distancia de los psicólogos y las psicólogas, ¿no? Porque los psicólogos y las psicólogas enseñan, aquellos que no tienen a Cristo, enseñan
que hay que llevar a cabo cierta meditación, cierto control para que nuestra naturaleza se controle. Eso no es cierto, no es cierto. Si eso fuera real, entonces lo que practican la religión del hinduismo, por ejemplo, del Hare Krishna, de tanto meditar ya estarían lo que ellos llaman en el nirvana, el cielo, y estarían con una autorrealización que ya dejarían de ser seres humanos y ya serían un ente superior, y eso no es cierto. Así que no hay ninguna ciencia de autocontrol que nos pueda convertir en mansos. Luego lo otro, tampoco es que vamos a ir repitiendo un mantra. ¿Usted sabe lo que quiere decir un mantra? Un mantra es algo que nos dice algo así más o menos: si tú todos los días repites este pensamiento, vas a ser una persona diferente. ¿Algo así no le han dicho alguna vez? Sí, ¿verdad? Si tú todos los días repites estas frases al levantarte y estás caminando, vas a ser distinto. Hace un tiempo a un conocido mío le recetaron una bolita que tenía que ir apretando así. Esto te va a controlar, si en esta mano haces tantas veces y repites estas frases, y luego la pasas a la otra mano y repites frases. Y yo le dije, mi perro tiene uno de esos, todos los días lo mastica mi perro y sigue igualito de furioso, le digo. Hermano, pero no existe ningún mantra que podamos repetir para que nos autocontrole, no hay. Ni siquiera si usted quiere repetir todos los días el Padre Nuestro. Ay, pastor, pero sí está en la Biblia, yo sé que está en la Biblia el Padre Nuestro. Ahora, no es que si usted repite todos los días el Salmo 23, o usted repite cualquier parte de la Biblia, o como lo que hace unos años se impuso una moda en el movimiento cristiano, de repetir, dice, la oración de Jabes. No estoy hablando del hermano Jabes Garnique, que está acá por si acaso, sino que hay un personaje en la Biblia que aparece creo que en 2 versículos nada más, y que dice que se llama Jabes, y que hizo una pequeña oración a Dios, una oración de 2 líneas nada más, y cierto individuo encontró ahí que eso era, dice, la clave para el éxito y la bendición en la vida de una persona creyente, ¿no? Y lo convirtió en un libro y luego sacó otro, y yo no sé, de 1 o 2 versículos han sacado todo un imperio, un negocio, donde la gente cree que si repiten la oración de Jabes van a ser personas distintas. Hermanos, bíblicamente, según lo que acabamos de ver nosotros ahí en Mateo 11, 28 al 30, solo el mantener una comunión constante con Cristo nos va a ayudar a reflejar el carácter de Cristo y vamos a ser mansos y humildes como Cristo. Si solo tenemos comunión diaria con Cristo, vamos a llegar a ser mansos y humildes como Cristo. Y para eso se requiere dedicación, dedicarnos todos los días a llegar a tener comunión con Cristo. Ahora, en sus notas dice que esta bienaventuranza queda ilustrada por Pedro. Todos sabemos quién fue Pedro, ¿sí o no? Ahora, permítame contarle algo de Pedro, ¿ya? Algo que yo creo que usted no desconoce. ¿Usted sabe por qué se llamaba Pedro o por qué le pusieron Pedro? El Señor, ¿usted sabe por qué lo llamó Pedro? Bueno, el Señor conoce el carácter de todos los seres humanos. Eso es lo que la Biblia dice en Juan capítulo 2. Al final del capítulo 2 de San Juan dice que Cristo conoce a todos los hombres y también a las mujeres, por si acaso, ¿no? Aunque son un mundo cada mujer, ¿no? Pero el Señor conoce a todos los hombres y a todas las mujeres, ¿ya? Así dice la Biblia al final de Juan capítulo 2. Entonces, cuando Pedro, que en ese momento no se llamaba Pedro, se llamaba simplemente Simón, vino donde Jesús, el Señor le dijo, tú eres Simón, ¿no? Sí. Tú te vas a llamar Pedro, le dijo. Pero si recién lo conoce, no, tú te vas a llamar Pedro, le dice. Usted sabe lo que significa Pedro, ¿no? Ustedes todos creo que saben. ¿Qué significa Pedro? Piedra. ¿Sabe lo que el Señor le estaba diciendo? Tú eres Pedro porque tú eres bien duro, le dice. Eres cabeza dura, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? Pedro era cabeza dura.
No te preocupes, Pedro, nos vamos a ver un día y ahí conversamos. Pedro era cabeza dura, hermanos. Y aparte de que tenía cabeza dura, o sea, no entendía las cosas bien, Pedro tenía un carácter duro. Y usted puede ver en la Biblia que hay momentos cuando Pedro saca a relucir su carácter duro. Solamente como ejemplo, la noche que Cristo fue tomado prisionero para ser crucificado, el único que sacó una espada para defender a Jesús, ¿quién fue? Pedro. Y esa espada estaba bien afilada porque comenzó, ¿no? Como matarife, ¿no? Oreja abajo. Se tiró abajo la oreja de uno de los esclavos que estaban ahí, ¿no? Y bueno, luego el Señor agarró la oreja y la puso en su lugar, ¿no? Aunque según dicen que por el apuro la puso al revés la oreja, dicen. Bueno, entonces, este hombre Pedro, hermanos míos, era una persona de un carácter fuerte, duro. Así era Pedro, queridos hermanos. Pero luego en el Pentecostés, o sea, luego de la resurrección de Cristo, luego de esos 40 días que Cristo estuvo en la tierra con ellos, fíjese, mire, le estoy llevando a otro terreno que no podemos explorar ahorita, pero solo lo menciono. Luego de la resurrección de Cristo, en esos 40 días que Cristo estuvo con los discípulos, básicamente en Galilea, al norte, hermano, Pedro ya no era el mismo. Pedro ya no era el cabeza dura. Pedro ya no era el hombre de ese carácter violento. Pedro era otra persona. ¿Qué había pasado con Pedro? Simplemente le resumo diciendo lo que Hechos capítulo 1 dice, que el Señor les había estado enseñando su palabra. Mire, secreto número 1, la palabra. Y secreto número 2, que Pedro y los discípulos ahí habían pasado tiempo a solas con Jesús. Comunión con Cristo. Palabra de Dios, comunión con Cristo. Fue el secreto que le permitió a Pedro ser otra persona, otro hombre, una persona renovada, una persona transformada. Y usted encuentra en el libro de Hechos a un Pedro manso, a un Pedro humilde, un Pedro que lo toman, lo juzgan, lo meten a la cárcel y ya no está como quien dice, Pedro ya no estaba diciendo, ¿dónde está la espada? ¿Dónde está la espada? Yo los mato a estos, ¿no? Ya no era ese Pedro ya. Era un Pedro totalmente diferente, manso y humilde de corazón. Ahora, Pedro, desde la muerte de Jesús, más o menos unos 30 años después, escribe 2 cartas, o quizás un poquito más de 30 años, escribe 2 cartas, Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Ahora, vaya conmigo a Primera de Pedro, por favor, donde vamos a poder visualizar cómo habla este hombre que ahora es manso. A veces nosotros ponemos como pretexto para no desarrollar la mansedumbre en nuestra vida y decimos, es que así es mi carácter, bueno. Este es el carácter que lo heredé de mi abuela. Este es el carácter que heredé de mi abuelo. Mi papá era así, mi mamá era así. Bueno, yo lo siento, si tu mamá y tu papá eran así, lo siento, ¿no? Y si no eran cristianos, lo siento, cuanto más. Pero si usted ahora es una cristiana o un cristiano, usted ya no tiene que ser como el abuelo. Usted ya no tiene que ser como la abuela. Usted ya no tiene que ser como su papá ni como su mamá. Usted tiene que ser como Cristo. Así tiene que ser usted. Y eso fue lo que aprendió Pedro. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1 en adelante, voy a leer, dice así: ruego a los ancianos, o sea, los pastores que están entre vosotros, yo anciano, o sea, yo pastor también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y es cierto lo que dice ahí. Pedro fue testigo ocular de todo lo que Cristo vivió y padeció por nosotros. Luego dice en el versículo número 2, hablándole a esos pastores, dice:
apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, o sea, no por obligación, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. O sea, no hay que ser pastores solamente pensando en el dinero que uno puede obtener. A eso está hablando Pedro. Luego el versículo 3 dice, no como teniendo señorío, o sea, no como siendo el rey, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Aquí comienza a entrar el asunto. Hay que ser ejemplo de la grey, dice. Y ahora, hermano, Pedro previamente en su epístola ha desarrollado varios temas, pero ahora Pedro va a entrar al tema que tiene que ver con la mansedumbre, con la humildad. Y aquí Pedro comienza hablándole a los pastores, dice que hay que ser ejemplo de la grey. ¿Ejemplos en qué? Ejemplos en mansedumbre, ejemplos en humildad. Luego el versículo 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, o sea, Jesucristo, porque Jesucristo va a venir un día, eso está diciendo, cuando aparezca, dice. O sea, cuando venga Jesucristo, cuando Jesucristo regrese, dice el versículo número 4, dice, cuando aparezca, o sea, cuando venga el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Tremenda promesa. O sea, aquellos hombres, aquellas mujeres que están dispuestos a ser líderes, ser pastores mansos y humildes, tienen la promesa de que van a recibir una corona incorruptible de gloria, dice la Biblia. Qué hermoso, ¿verdad? El Señor un día va a premiar a aquellos que son mansos y humildes, hombres y mujeres que están listos para hacerlo así. Y luego dice el versículo número 5, igualmente jóvenes, y ojo queridos hermanos, cuando aquí se habla de jóvenes, hay que ver el contraste, porque en el versículo 1 está hablando de ancianos que son pastores, necesariamente no ancianos literalmente por la edad, sino luego aquí habla en el versículo 5 de los jóvenes, está hablando de personas que están en un proceso de desarrollo espiritual en la iglesia y que todavía están en una etapa donde están aprendiendo la palabra de Dios. Ellos son jóvenes. Dice, igualmente jóvenes, dice, hay que estar sujetos. Esa es mansedumbre, hermanos míos. Dice, hay que estar sujetos ¿a quiénes? A los ancianos, hay que estar sujetos a los pastores. Hermano, aquí vamos descubriendo un rasgo muy importante del hombre y la mujer que dice ser manso y humilde. ¿Cuál es ese rasgo? Dice, sujetos a los pastores. Quiere decir que uno tiene que, para empezar, uno tiene que pertenecer a una iglesia. Porque no pueden haber cristianos, según la Biblia, no puede haber cristianos vagabundos. Usted sabe lo que es un cristiano vagabundo, ¿no? Es el cristiano que el día domingo está en Palmas Reales, ahora, el próximo domingo me quiero ir a la iglesia de por allá, me por allá. El otro domingo me voy por allá a la otra iglesia. El otro domingo me voy para allá a la otra iglesia. El siguiente domingo me voy para allá a la otra iglesia. El otro domingo no salgo de mi casa, voy a escuchar el sermón de John MacArthur en internet. Y el otro domingo, no, ya me aburrí. No, a Palmas Reales. ¿Verdad que lo pasan por internet? No, me quedo en mi casa viendo internet. Hermano, ese es un cristiano vagabundo. Y la persona que es vagabunda, así un cristiano vagabundo, lo es porque en su corazón no hay mansedumbre, no quiere someterse a la autoridad de un pastor en una iglesia y sencillamente nunca va a desarrollar el ser manso y humilde. Y aquí la palabra dice, hay que estar sujetos, versículo 5, jóvenes hay que estar sujetos a los pastores. Y luego dice, y todos sumisos unos a otros. Esa es la clave también, la sumisión, la mansedumbre. Y luego dice, revestidos de humildad. Fíjese, coloca la humildad, porque manso y humilde es lo mismo. Porque Dios resiste a los soberbios. ¿Y a quién le da gracias Dios? Dice, y da gracia a los humildes. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Ahora, quizás usted está encontrando en este versículo 5 la clave por qué es que Dios no escucha tus oraciones. Porque algunos creyentes a veces dicen, pero yo oro, Dios no me escucha. Yo grito y Dios no me escucha. Bueno, Dios no es sordo, por si acaso, no tiene que gritar, por si acaso. Aunque hay otras personas sordas, ¿ya? Pero ya, estoy molestándolo a Martín.
Ya, pero hermano, Dios no es sordo. No hay que gritar a Dios. Pero ¿hay alguna razón por la cual Dios no oye nuestras oraciones? Sí, lo hay. La Biblia dice en el libro de Isaías que vuestros pecados han hecho división entre Dios y ustedes, y Dios ha ocultado su rostro, su oído, para no oír las oraciones. Y aquí dice claramente en el versículo 5, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, una razón por la cual Dios muchas veces no oye la oración de creyentes, de sus hijos, de sus hijas, es por esto, porque son soberbios, son orgullosos, son orgullosas. Sin embargo, Dios sí oye, dice, a los humildes. O sea, al hombre, a la mujer que es manso, la persona que está viviendo en mansedumbre y que confía en Dios. Ahí sí Dios sí oye su oración. Luego el versículo 6 sigue hablando en el mismo sentido. En el mismo sentido, recuerde usted, y dice, humillaos, humillaos. O sea, hay que ser mansos, humillaos. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Fíjese usted, dice que Dios nos va a exaltar cuando fuere tiempo. Esto cierra el círculo con lo que estábamos diciendo en el punto número 1. En el punto 1 dice, es el que encomienda su causa al Señor y espera que Él actúe. O sea, yo me humillo ante Dios y espero el tiempo de Dios para que Él actúe. Tremendo, ¿verdad, nos? Ahora hay un pensamiento final que hemos colocado ahí en sus notas que dice, mansedumbre y humildad son sinónimos. Mansedumbre y humildad son sinónimos. Y yo quiero terminar esta mañana porque la hora me ha ganado, mire usted. La mitad de la hoja nada más hemos hecho, ¿no? Yo quiero terminar esta mañana diciéndole, necesitamos tener comunión con Cristo. Eso necesitamos. Necesitamos pasar tiempo llevando el yugo de Cristo. Y hermano, yo creo que estamos en una etapa de nuestra vida donde nos tenemos que mirar a nosotros mismos y ver si somos realmente mansos. Ahora, usted no me pregunte a mí, pastor, ¿yo soy manso? O no me pregunte, pastor, ¿yo soy mansa? Hermano, con la justa yo ni sé si soy manso yo. Voy a andar sabiendo si usted es manso o usted es mansa, yo no sé. Usted lo sabrá nada más, ¿no? Pero cada uno de nosotros tiene que hacer un autoexamen y decir si es manso y humilde de corazón. Ahora, si dentro de esa honestidad privada, vamos a decirle así, esa honestidad privada, encuentro que no soy manso y humilde, entonces tengo que venir a Cristo en arrepentimiento, buscando comunión con Cristo. No hay otra forma de ser mansos. Por ahí se empieza, teniendo comunión con Cristo.